En un mundo de puros algoritmos, una inocente artista debe promocionar su tercer disco. ¿Qué puede hacer al respecto? ¿Acaso subir una foto en tanga? ¿Acaso hacer un videoclip semidesnuda? ¿En una bañera? ¿En la playa? ¿En algún lugar llamativo para que la gente diga wow, qué temazo? O quizás, mejor aún, y más esquizofrénico sería hacerse una entrevista a sí misma en un podcast, donde va a poder hablar en detalle de su tercer disco que se llama Paria. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Me van a escuchar así un poco nasal porque estoy resfriada. Pero bueno, vamos a arrancar este episodio tan especial de Rabia Podcast. En este episodio particular vamos a estar hablando del disco Paria, que va a salir a finales de septiembre. Un disco producido por Yakia y escrito y compuesto por mí, por su señora Ultravioleta. Y vamos a estar hablando un poco de este concepto. Pero primero y principal, algo que me gustaría aclarar es que Rabia Podcast es un formato de comunicación que está producido por nosotros, sale de nuestra productora. Hace mucho que tengo ganas de aclarar esto. Nosotros estamos con Yakia dirigiendo una productora de la cual salen distintos proyectos, entre ellos nuestro estudio de producción musical, nuestro espacio pedagógico Música y Soul y por supuesto este querido podcast en el cual venimos hablando de distintas temáticas, pero casi todas abordan lo que es el mundo de la música, dedicarse a la música, los procesos creativos, etc. Así que una de las cosas que se me ocurrió es dedicar este episodio particular a la salida del disco que ya está por salir. Así que bueno, vamos a comenzar. Yo me escribí como una pseudo división porque mi objetivo no es que sea súper largo este episodio, sino que sea también una puerta para adentrarnos a lo que fue el proceso de armar este disco y a su vez también todas las otras vertientes que pueden llegar a englobar el proceso de armar un disco, como por ejemplo el armado de una tapa, pensar el concepto, pensar el nombre, la construcción de un videoclip. Ya salió el primer videoclip, que es como el primer corte del disco, así que también vamos a hablar un poco de eso. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que quiero abordar es el nombre. El nombre de este disco, cómo fue más o menos el proceso de ir pensando un nombre para un proyecto, cosa que la verdad que no es para nada fácil. Y bueno, ya se salió oficialmente, digamos, el nombre en las redes sociales y algunas personas me preguntaron, bueno, ¿qué significa Paria? ¿O por qué pensé en esto? Etcétera. Así que bueno, vamos a abordar un poco esta temática. Mi idea con el episodio de hoy es también poder como plasmar qué significa ir pensando todo un proyecto de disco, digamos, qué significa esto y qué conlleva y cuál fue más o menos mi recorrido. Se me ocurrió que es una forma interesante de hablar del proyecto y que creo que muchas personas que conozco, que son amigos, que son amigas, que son músicos, se van a poder sentir identificados e identificadas porque es un poco como el proceso por el que pasamos todos y todas. Así que bueno, es un poco tener esta conversación conmigo misma, básicamente, una especie de pseudo entrevista a mí misma. Y bueno, un poco el primer concepto, el primer como eslabón por el que quería arrancar es por el nombre. Paria, ¿por qué le puse Paria? Bueno, Paria, en realidad el nombre y tanto el nombre como el disco entero tienen como concepto hablar un poco de la música que me inspiró o la música que desde muy pequeña me influenció. Y hay una banda de hip hop que se llama Outkast y a mí me remonta directamente a mi infancia, a mis inicios en MTV y VH1, mirando el televisor de mi abuela, ahí como medio prendida, viendo todos los videoclips que salían medio como en loop, que aparecía Outkast, me acuerdo del tema Roses, después aparecía Britney, después aparecía
pum, video de Cristina Aguilera, después aparecía Without Me de Eminem y así constantemente. 50 Cent, Snoop Dogg, un montón de artistas que iban apareciendo ahí en el televisor de mi abuela y a mí me remonta directamente a mi infancia. Outkast es una banda que me gusta mucho, que más de grande pude profundizar quizás más en su discografía y tenía como los temas más conocidos, o mejor dicho, como el disco más conocido en la cabeza, y más de grande como que los fui profundizando. Y por un lado, bueno, paria es la traducción específica de outcast. Y aparte porque me parece una gran palabra, ya que su significado, su etimología, digamos, significa aquella persona que está como marginada, que está como por fuera de. Me van a estar escuchando en este episodio tener muchos gallos y que se me quiebre la voz y demás, pero bueno, estoy resfriada y esto se tiene que grabar porque estamos muy cerca de la salida del disco y bueno, quiero que esto salga a la luz, así que lo voy a grabar igual, no me importa nada, me chupa los 2 huevos. Traguito de agua. De acá viene el nombre. Ese es básicamente el concepto, no tiene más trasfondo que eso. Me interesaba mucho agarrar un concepto que es negativo, por así decirlo, marginado, que no es parte, digamos, del entramado social y poder transformarlo en algo que para mí es sumamente positivo. Lo mismo me pasó con el disco anterior, que se llama Enfermedad Mortal, que es un concepto que deriva de la filosofía, es un concepto de un filósofo que se llamó Soren Kierkegaard, y el chabón, bueno, tiene todo un libro específico donde desarrolla esta idea de la enfermedad mortal y qué es para él la enfermedad mortal. Y eso en realidad es un concepto que si vos lo escuchás así a simple oído decís, ah, bueno, todo mal, aparte es un filósofo existencialista, entonces lo primero que uno piensa es, me va a hablar de cosas de mierda. Y cuando te pones a leer el libro y lo profundizás, te das cuenta que es un concepto súper lindo y re positivo y que muy resumidamente tiene que ver un poco también con despertar y dedicarse a lo que uno quiere hacer y como poder abrir esa puerta. Y eso representa como una enfermedad mortal, digamos, porque una vez que abrís esa puerta no se puede cerrar. Y bueno, muchas cosas más. No voy a profundizar en eso porque ese es el disco anterior. Pero bueno, sigue estando, digamos, en mí esta idea de querer resignificar esa negatividad, entre comillas. Así que por eso el nombre Paria. Y bueno, siguiendo con esta idea, con este objetivo de ir como desmenuzando el trabajo que llevó a hacer este disco, pensar el nombre no fue tan difícil como todo lo que sigue después, digamos. Lo más difícil fue el pensar la paleta de colores, pensar la tapa, pensar qué iba a acompañar, digamos, todo este armado. A mí particularmente siempre lo que me es más fácil de los discos son las composiciones. Es algo que tengo como muchas canciones que ya sé que quiero que vayan para un disco específico y siempre estoy componiendo y siempre estoy pensando ideas y siempre estoy pensando storytellings de canciones, escribiendo, tocándolas, llevándolas a la guitarra, al piano, grabando. Es algo que me gusta hacer mucho, es lo que más me gusta de la música, hacerla, componerla y es quizás lo que se me hace más fácil. Después lo que se me hace más difícil es todo el entramado quizás social y pensar cómo llevar eso a las redes sociales, al ir mostrando cómo va a salir el disco, pensando los cortes y demás. Y de lo que quiero hablar particularmente es, bueno, cómo, pasando como al siguiente tema, cómo hicimos la tapa, cómo pensamos la tapa. Y la realidad es que, bueno, a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho la filosofía, me gusta mucho meterme ahí en cosas raras y una de las cosas que leí o que vi fue una leyenda que me interesaba mucho, que es una leyenda que en realidad como que tiene vi como varias leyendas parecidas.
medio hinduista, pero a la vez también lo vi medio japonés, lo vi como en distintos formatos. Y bueno, hay una leyenda donde el dibujo, el diseño, digamos, es Buda sentado ahí, todo como con una retemplanza y un montón de demonios alrededor como queriéndolo perturbar, digamos. Y me gustó mucho esa leyenda, me pareció zarpada. Así que agarré esa idea, se la llevé a Zoe Ruca, la chica que realizó esta tapa y la del disco anterior. Y bueno, le dimos un poco vida. La verdad que estuvo muy bueno el proceso. Yo le llevé ese dibujo, fuimos mirando cositas, viendo referencias y lo fuimos armando. También hay como medio una pepita de oro en la tapa, que es que yo soy muy fan del cine, me gusta mucho una película que se llama El Quinto Elemento, y yo tenía ganas que el personaje principal de la tapa, que bueno, básicamente soy yo, esté caracterizada como Lilu, la protagonista de la película. Y nada, como que también nos divertimos bastante armando eso y poniendo como pequeñas referencias. Otra de las referencias de la tapa y digamos del disco en general es la paleta de colores. Yendo un poco por este lado del cine, quisimos poner una paleta de colores bastante Stranger Things. Literalmente buscamos paleta de colores Stranger Things y fuimos buscando. ¿Por qué Stranger Things? No solo porque me gusta la serie, sino también porque es una serie que evoca los años 80. Y este disco van a poder escuchar en el recorrido de sus 12 canciones, van a poder escuchar mucho 80s, mucho ochentoso, porque tiene que ver también con la música que a mí me influenció, con esto que decía al principio. Muchos 80s, este disco es un poco como una aceptación o una vuelta hacia el pasado, hacia repensarse a una desde su infancia, ir viendo como las cosas que la fueron marcando, las cosas positivas, las cosas negativas, todo. Y fue como medio ahí un contar esas historias y contar esos mambos. Y bueno, quería que el resto de las visuales acompañe eso. Así que por eso quisimos elegir una paleta de colores 80s. Y bueno, van a poder notar cuando escuchen el disco que incluso el corte del disco, Maníaca, que es el videoclip que ya salió, ya es súper ochentoso, sintetizadores, mucha cosa así. Incluso cómo pensamos las melodías y demás, queríamos como buscar esas situaciones, esa cosa 80s. Maníaca, bueno, fue bastante divertido pensarlo y hacerlo. Nos juntamos con Norman Bates, y la referencia era She's a Maniac. Era hacer una instrumental con ese objetivo, con esos sonidos. Y también con los mismos BPMs. Así que nada, la idea era hacer algo movido, algo bailable. Era como hacer un típico tema ochentoso, romanticón, bailable. Y bueno, nos juntamos y armamos el beat de Maníaca. En realidad pensamos los acordes y pensamos un poco también lo que iba a ser la batería. Él se encargó de las drums. Y bueno, después ya hizo la produ y armó el beat. Así que nada, pensamos ese tema tratando de justamente armar como el tema que sería como el más ochentoso del disco. Y al toque que lo escuché, al toque que lo terminamos, dije, bueno, este tiene que ser el corte, este tiene que tener videoclip. Ya me empecé a imaginar todas las ideas del video y demás. Y bueno, dicho y hecho, empecé a armar el guión, empecé a pensar cuál iba a ser la historia, qué es lo que íbamos a contar. Y nos juntamos con Celeste Leyes, que es la chica que hace como la coreografía de las escenas. Y bueno, también nos juntamos con ella a pensar un poco el guión. Ella vino con Fran, su amiga, que también es coreógrafa y también baila y demás.
Y bueno, entre nosotras tres terminamos de pulir un poco las escenas. Si bien yo tenía el guión, nos fuimos dando cuenta, bueno, que teníamos que quizás recortar un par de cosas o modificar algunas cosas, y ellas me ayudaron con esa parte del guionaje, y bueno, fuimos armando la coreografía. Así que nos juntamos todos, y después trajimos a Lío. Lío es quien se encarga de grabar todo el video, es el cameraman, y nos fue también como dirigiendo un poco. Es como el que le fue dando un contexto a las ideas que teníamos. Quizás a veces se nos ocurrían cosas y como que él nos iba guiando cómo podíamos armarlas, cómo podíamos mostrarlo. Así que bueno, finalmente, después de más o menos 5 juntadas para ensayarlo y para darle forma, nos juntamos a grabarlo un fin de semana, y por suerte la verdad que salió todo bien y pudimos hacerlo en un fin de semana. Y bueno, esa es la historia de cómo armamos Maníaca. Este videoclip ya está en YouTube. Yo voy a dejar todos los links por aquí, tanto de todas las personas que participaron en este disco como mi link personal de YouTube, para que vayan a escuchar Maníaca, vayan a ver el video y ya se vayan manejando para lo que va a ser el disco. Así que bueno, 12 canciones. Estas 12 canciones van por este lado de lo que venía contando, que es un poco... tenía ganas como de trabajar desde la música que me había influenciado desde chica. Por eso también lo ochentoso, y por supuesto también mucho soul y mucho hip hop, y particularmente también hay un poco de rock, un poco de estos géneros que nada, en mi casa desde chica siempre teníamos los CDs que más me acuerdo de escuchar y tener como más presentes eran Nevermind de Nirvana, Massive Attack. No había tanto hip hop, la verdad, cuando yo era chica, sino que eso, como vengo diciendo, lo empecé a escuchar más por la tele, por MTV, por el VH1, y después más de adulta profundizar más esos géneros. Pero de chica lo que más me acuerdo son los 80s y el rock. En mi casa se escuchaba mucho eso, y tenía ganas de que, como este disco iba a contar un poco de mi historia, o iba a ser un recorrido medio histórico desde pequeña hasta más grande, e iba a hablar de distintos temas que yo siento que eran importantes para mí, dije, bueno, también tenía ganas de que se vea y se vislumbre a través de los géneros musicales que trabajáramos. ¿Cómo se dio ese proceso de laburo de cada canción y de la producción en el estudio? Bueno, nosotros laburamos con Yakia en el estudio, en el Da House Studio, y empezamos a trabajar tanto este disco como el anterior. Siempre la idea fue, lo vamos haciendo en partes, digamos, yo armo las canciones, las compongo, siempre uso algún instrumento, o la guitarra, o el piano, o quizás, no sé, armo un beat en el Ableton, así un pseudo beat, compongo encima y se lo muestro a él, y él lo que hace es que todo eso lo complejiza, le da como una vuelta de tuerca, a veces directamente le agrega los arreglos de los acordes, le da todo un giro, le da una vuelta. Hay canciones que quizás yo las compuse de medio en forma de balada, y gracias a él terminan siendo otra cosa, terminan como dándose vuelta y siendo parte de otros géneros, y está muy bueno eso porque es un productor que no va a grabarte solo tu voz o lo que vos vas a hacer, sino que es un productor creativo. Te hace todo un armado de tu instrumental, puede ver más o menos qué estilo o qué variaciones van a quedar bien con lo que vos querés hacer, con lo que vos estás haciendo. Entonces vamos laburando desde ahí. Yo compongo las canciones, compongo la letra, le hago una armonía, o sea, tienen una estructura musical en general. No es que solamente pienso una letra. Quizás sí, igual en algunos ejemplos de algunas canciones, creo que más que nada eso sucedió más en el primer disco que hicimos.
Yo hice más letras que por ahí instrumentales. Pero bueno, en este disco le iba cayendo a él con las canciones que querían que sean parte del disco, con las composiciones. Y bueno, ahí empezábamos con todo lo que era la producción. Y bueno, nada, dentro de ese armar la produ y de que él produzca cada tema, también iban saliendo como referencias, como nada, él iba proponiendo referencias de hip hop, de soul, de R&B, y se iban armando, como que cada vez los temas iban profundizando más. También no solo eso, sino también las referencias vocales. A mí algo que me interesa mucho de cada disco y de cada canción que hago es lo vocal y la lírica. Me interesa mucho el mensaje que se va a dar, el mensaje que se va a transmitir, y también que haya como, una idea en cuanto a las vocales, cómo va a haber, cómo se va a armonizar, cómo van a ser los coros, qué es lo que va a transmitir la voz y por qué. Entonces, bueno, también en ese sentido vamos pensando eso en conjunto y vamos armando los coros, armonizando y vamos tirando ideas con respecto a cómo se van a escuchar las voces, qué es lo que van a reflejar. El disco está pensado para que sea un recorrido, de principio a fin. Es como una historia de corrida, arranca con una introducción, con un tema que se llama Corriendo por la Verdad, y va a ser como toda una construcción de una historia hasta el final, con el último tema que se llama Tengo que saltar. Entonces, mi idea era que yo quería sacar el disco en formato disco, no quería sacar el disco en temas separados, en singles. Y bueno, fue todo un darle vueltas a esa idea porque, nada, no es algo que es hoy en día capaz tenés que pensarlo un par de veces antes de sacar un disco entero porque, nada, básicamente si sacás un disco que dure 40 minutos la gente se aburre. Y bueno, corremos un poco siempre los músicos y las músicas atrás del algoritmo y de qué cosas sacar por mí misma y qué cosas sacar por el resto, digamos, de las personas. Porque es como que sabés que existe un algoritmo y sabés que eso depende de la decisión, digamos, artística que vos tomes, va a ser más acorde a ese algoritmo o menos acorde. Por eso todas las canciones duran 2 minutos y por eso la gente no está sacando tantos discos ya. Y bueno, yo lo pensé y lo pensé y lo pensé y la verdad que no podía ir medio como en contra de ese objetivo que yo tenía. Medio que me chupó un huevo porque dije, la verdad es que tiene que ser una historia que se cuente de principio a fin y no me parece bien sacar los temas por separados. Tampoco pienso en la duración de los temas, no es algo que con Yakia nos pongamos a pensar. Che, este tema va a durar 2 minutos, che, este tema va a durar... No, digamos, si un tema termina durando 4 minutos, que dure 4 minutos. Así que bueno, fue medio como una pelea interna pensar qué onda, cómo lo vamos a sacar, en qué formato, que es algo que uno cuando labura de esto lo tiene que pensar, obviamente. Piensa los formatos, piensa ideas para que se mueva más esa música, porque es lógico querer que la gente escuche tu música. Pero bueno, no estaba dispuesta medio a entregarle el ojete al algoritmo. Así que dijimos, bueno, vamos a sacarlo en formato disco, normal. Y así va a salir. Un poco para comentarles cómo lo van a ver, cómo lo van a visualizar. Va a salir cada tema por separado, pero en una lista de reproducción en YouTube. Entonces lo van a poder escuchar cada tema uno atrás del otro en su orden para que esa historia se pueda contar de principio a fin. Y bueno, eso por ahora es todo. Este va a ser el disco, esto va a ser Paria, va a ser una historia, un momento, un rejunte de sensaciones y emociones con un objetivo. Mi objetivo siempre es transmitir y siempre es poder como profundizar un aspecto, un momento, un concepto específico. Así que bueno, espero que lo disfruten. Voy a ir cerrando este podcast agradeciendo a todas las personas que participaron tanto de este disco como del proyecto Ultravioleta en sí.
porque este año se sumó un montón de gente y como bien dije al principio, nosotros estamos agrandándonos de una forma increíble, o sea, estamos produciendo un montón de proyectos y nada, estamos muy a full con nuestro laburo, que también es dentro del ámbito artístico, así que estamos full con eso y que también estamos pudiendo hacer cosas tan lindas y acompañadas de mucha gente. Cada vez más gente se interesa en nuestra música, en lo que tenemos para decir, en nuestro espacio pedagógico donde formamos a otros artistas. Estamos contentos de que la gente quiera participar, ¿no? Como de esto que estamos haciendo y de toda la gente talentosa que fue parte de este proceso, porque la realidad es que desde Norman participando en Maníaca y también ahí en las drums, en todo lo que es la produ desde ese lugar, desde Lapra, que también es productor, tirando unas tremendas guitarras en temas también, en uno de los temas. Después hay algunos teclados que también participó Aston G, bueno, Zoe en la tapa, Celeste, que me ayudó con todo el tema del video, que también es la que se encarga de ayudarme a conseguir fechas para poder presentar el disco. A los chicos de mi banda, que tengo el placer de haber podido armar una banda con la cual vamos a tocar estos temas en vivo para poder presentar el disco. Así que súper agradecida y no hay más nada que decir. Espero que hayan disfrutado escuchar un poco de lo que es armar un disco, pensar el concepto y demás. Y nos vamos a estar viendo a finales de septiembre. Todavía no voy a decir bien el número. Lo voy a publicar obviamente cuando estemos más cerquita de la fecha, pero ya tienen para manejarse un montón, porque bueno, pueden entrar a mi Instagram y ver que estuve compartiendo un montón de info sobre este disco y también salió Maníaca, así que vayan a escucharlo, vayan a reproducirlo, a moverla, que es un tema que está muy piola y que el video también es súper lindo. Así que bueno, los dejo por aquí. Nos estamos viendo en el próximo episodio.